Televidentes, feliz anoche y feliz simán. Un bom venir. Na vostra tour que AWE nos está iniciar nos simán de programación después de celebrar grandemente, primeramente, mitin cu visa, cu dispensa y cu respeto para tour e otros celebración que tatin, pasó tatin ayer la celebración de día de obrero, día de labor, anto, tatin más hopi celebración, pero mitin cu visa cu celebración de más grande, cu corsao AWE, por duna honor na esta celebración de democracia. Después de un proceso de elección con un resultado que amenda pueblo a duna indicación de lo que es que no está claro para comenzar un proceso nuevo. Me digo visa que AWE me também esse manco está dentro aqui, nós em contato com algum de personagem do mundo político, me tenho visto que nós não tem as para adelantar esse man aqui, nós está iniciando nosso processo e me está compreender que tem uma conversação, etc, etc. Ya entrante mañana nos lo comenzamos una programación que más dirigir la expectativa que el pueblo tiene para conocer meta inicio de trabajo de un grupo que ya a publicar acuerdo de intención, un acuerdo que aminda nanta manifestar la voluntad de trabajar junto, tres partidos par con el resultado ganador, man con el resultado de dos posiciones y conversación que ha iniciado también con la señora Susi Camelia Reumer del partido PIN, para así tres a manifestar de acuerdo, no se atiende diferentes entrevistas, diferentes comentarios, tapapia de ideología, tapapia de sistema de pensamiento de cada partido, para así no por combinar esfuerzo. Nos espera que en un futuro cercano, nos por conocer la formación de un gobierno nuevo, en verdad, ta causa un tique de una pregunta de cómo, por ejemplo, la señora Susi Camelia Reumer no ha quedado apuntada para el ministerio que estaba manejando acaba, independientemente que no se atiende expresionan, por ejemplo, de señora Zita Jesús Leito, que amenda esta visa, que importante está con personas por manejar y por manejar diferentes, mino que comienza a trobar con una polémica, mi programa siempre queda identificar para un toque positivo y mi que mantener ese un toque neutral completamente y mitad mantener ese mi compromiso con mi profesión, con mi trabajo y con mi televidente, importante que el mensaje que bien en el momento aquí de nuestra comunidad está un mensaje de reconstrucción de un país que está un tiki sacudí para un terremoto de violencia, de ataque, el deseo de diferentes organizaciones políticos de llegar a una posición de gobierno a poner que nos a 13 mensajes que inevitablemente a dividir un sector de nuestra población y meter bien una reconciliación nacional para nos tour por pucha e garoshi aquí y llega a un destino satisfactorio para nos tour. Nuestra queja, tatín de fin de semana aquí tatín a trove, dos liquidación, dos asesinatos cruel y lamentablemente nos que tira falta riba e mama, riba e tata, riba e autor. No, es falta de nos tour, pasó nos tour está contribuyendo a una sociedad cargada con agresividad, cargada con violencia, mensajes de instigación y nos no midi el daño que nos está haciendo a un país. Ahora que nos está planta ese mía de odio, de rencor, pasó ese está 13 su fruta, antojo pibia nos nota midi para mí por lograr mi deseo, para mí por lograr mi meta, mi nota midi, Kiko me atrapa, ribeje, Kiko me venta de mi carrera desenfrenar para llegar a mi meta y lamentablemente a trove de corazón, me dice aquí, me espera como no está hurt ni simplemente como me trae una reflexión para nos tour por Bimbay Ibiza, si en verdad, ahora que nos está abriendo y nos está usando el nombre de Dios, nos está mandando mensajes más bonitas para tu rende, pero mi conducta está otro. Entonces, ese crea consecuencia. Y ese nos yunan tamira
Anto ora que você mira que tem cas caminda etata tava toca quarta e tursu yunan a resultar músico tá passou e influência de etata e alaga resultado atrás. Well, el partido que a resultar con apoyo mayoritario tiene una responsabilidad y tiene un reto más grande. Ahora van stop de papia y van así. Para sobra el compromiso que vos dan también queda vigilar que hubo de falque de tur una oposición que también tiene una tarea. Paso no está espera que la oposición aquí no va a caber, paso simplemente no logra llegue a gobernación, pero es tarea como supervisor y como controlador de gobierno de para nos por Jaya como país es resultado de un trabajo positivo para nos por cosechar lo que realmente el pueblo te espera. Paso a trove lucha para la clase necesitar no está solamente del man de partido no socialista, de partido que tiene una orientación otro. Tiene comentario del pueblo, que tiene partido capitalista, que tiene partido saque saya, well, vos tarea a vos para demostrar que no está sina y para trabajar para la clase que realmente tiene más necesidad, independientemente que cada un de ciudadano en el país aquí, de cuál sector, de cuál barrio, de cuál nivel, también está es lo que nos merece como ciudadano del país Corsao. Bueno, con los comentarios editoriales, ahora que extender de la situación, nos comenzamos programa llave y me tengo visa que nos haya también oportunidad de pasar na Bonaire para a Trove compartir una celebración que nos tiene hopi tiempo compartiendo con nuestros amigos de Bonaire, nos en verdad algún haya nos bula para motivo de conexión aéreo, pero ve aquí nos no por falla es celebración de un evento sumamente especial que está Día de Rincón. A Trove for the día como transmití el primer viaje, que estaba de 12 edición de Día de Rincón, nos crea un compromiso. Y el último viaje que nos estaba en Bonaire, nos pide de corazón en el pueblo de Bonaire para no la ganan cultura para sobra el cambio de estatus, el cambio de estructura sociopolítico, no podrá finalizar. El planteamiento de semillas de nuestra cultura boneriano, que es algo sumamente rico. Pues ayer nos queda gratamente impresionado con ese Madame de Dui, nos podrá visitar ese Madame de Dui Chana, y día 30 nos estaba en el corazón de Rincón para compartir celebración de Día de Rincón. No sin algo que nos vinculé para compartir con vosotros también de lo que estaba Día de Rincón allá en Bonaire. Papá, ¿qué celebración, güey? Chenang no está en corazón de Rincón, con emblema de Rincón, emblema de misa de Rincón, que está un escenario protagónico de cada día de Rincón. No está ahí para compartir, no solamente con el pueblo de Rincón, pero con Bosnan Tour, es de 29 celebración de Día de Rincón. Na caminda para 30 años, nos Bruchi Yanga, que siempre nos acorda arriba Bruchi, con su empeño para elevar posición del barrio de Rincón y para elevar cultura de Bonaire y muy especialmente cultura rinconero. Él ha persistido, él ha perseverado y su familia envolvida en este proyecto de Bruchi Yanga a heredar espíritu de lucha y a mantener vigente esa celebración de Día de Rincón después que Bruchi Yanga va a la ganosa. 29 años pasados, esa celebración aquí a comenzar y Bonochi Corsao a Bini, tena barrio de Rincón para compartir con vosotros una celebración más. Después que me acuerdo, nos a comenzar a transmitir celebración de Día de Rincón después de su de 2 años, después de su de 12 edición y ahora nos hace recibir con mes un cariño de siempre, lo cual me quiero aprovechar para llamar aquí en el barrio de Rincón y en Inter Bonaire para receptividad de nuestro programa Bonochi Corsao y a mí personalmente que hace recibir a de manera siempre con más hopi cariño, me está apreciar ese, me está aprovechar y a través de nuestro programa manda un saludo para barrio de Rincón y llamar aquí para toda manifestación de cariño y de aprecio y así aquí nos a comenzar a ver nos cobertura de Día de Rincón.
show. Obrigado. Va bien el día, ya ve. O sabão, tu povo. Viva Boneiro. Y nos reaccionamos más en nuestro programa transmitiendo para vos dar un resumen de lo que nos compartí allá en Rincón Boneiro. Y prometo que nos continúa hasta un buen momento para nos banchil de Sambil, para su Sambil Tinco. Día 5 ahora, es decir, ya viernes, ¿no? Sí, ya viernes, nos tiene el fashion show y está algo que nos que invitamos a tour. Ni un gente no puede quedar sin va compartir el fashion show de Sambil ya viernes. Está algo sumamente grandioso, camina diferente de Epacusnan, que tiene su modelo exquisito para vestirnechi allá en Sambil. Está bien junto con un grupo de modelos extraordinariamente bon entrenar y bon presentar para Asina 13 el modelo exclusivo de Ture Pacusnan aquí situado en Sambil. Esta va a tomar lugar en Food Court y está una invitación para cada uno de vosotros para ya viernes ahora no perde la oportunidad de va a compartir el tremendo fashion show de Sambil, un día tantísimo evento que nos tienen programado para la temporada venidero, para sobrar cada día, cada hora, tan bon hora, para bobay chill de Sambil. Y nos a continuar con más de nuestro programa Malubidad de Ibiza con el Fashion Show de Chetor allá en Sambil. Ya viernes ahora, Chetor de anoche en el Food Court de Sambil, está el momento oportuno para vos andar chill un rato y disfrutar del Fashion Show. Nos llegan a vos dan en Auto City en Corazón de Salina, en mi choice, en mi dilpe, en mi auto. Me que aprovechar de ocasión para nos mandar un saludo más cordial a Mener Leandro allá en Boneiro, Auto City Boneiro, que también cooperando con celebración de Día de Rincón, si posible, que nos podrá transitar de Encainan de Rincón y de Encainan de Boneiro, nan asoro para nuestra transportación y Auto City, manera siempre, también a Boneiro, en mi choice, en mi dilpe, mi auto. Un saludo especial para nuestros amigos de Eden Beach, allá nuestro amigo Olivier y familia, para este día placentero en Eden Beach, también a nuestro amigo James Crown, para bonita recepción con nuestra años, bonita receptividad. Para sobra, durante nuestra estadía en Boneiro, para celebración de Día de Rincón, nos llega y anoche promé y nos compartí de Empitu, la última presentación de Chicas del Can, que estaba en Boneiro, y nos que compartí con vosotros un appetizer de lo que estaba, un pida chiquito para vosotros gozar también de ritmo inconfundible de las Chicas del Can allá en Boneiro. Recorrido del barrio de Rincón, nos topa con un buen amigo de Hopi Tiempo, una persona que ha bien establecida en Boneiro, no mucho tiempo pasa y manera nos mira, él envolví completamente de la cultura boneriana y muy especialmente de la cultura rinconero y ávenos por tu manota, que está tomando parte activamente
den celebración de Día de Rincón, lo cual seguro contribuye a la proyección de imagen turística de Bonaire. Está director de Bonaire, su oficina de turismo, nos buen amigo Mauricio Adrians, nos ex ministro, ex político, etcétera, etcétera. Un rinconero total. Señor Adrians, buenas tardes, bienvenido. Un placer de compartir con vos. Danke, papien, de Día de Rincón para vos también. Welkom a Bonaire, welkom en pueblito más viejo de Caribe, Rincón. Para gozar con nos el Día de Cultura de Bonaire. Un placer, un placer. Señor Adrians, ahora en la introducción nos va a avisar con placer, nos ha transmitido de 2 años de Rincón, de 2 celebración de Día de Rincón. Entonces, después que Bruchi Yanga ha comenzado con celebración aquí. Sin duda, enfocada desde el señor Adrians, su posición con Día de Rincón está contribuir a la promoción turística de Bonaire en el momento aquí. No, en grande, naturalmente, Bonaire está cultura y naturaleza, entonces aquí es parte seguro de cultura, en la región, pero también de Holanda y América conocer nos Día de Rincón, una fiesta all out, completo, 2-3 días tras de otro, dus nos miramos en Kaya, que rato también, op visitantes de otro país, que vingos, junto con nos, el Día de Rincón. Ya, desde fue día que el señor Adrians llega a Bonaire, de día llave, como por experimentar crecimiento de visita turístico con motivo de Día de Rincón. ¿No se acuerda, por ejemplo, en el tiempo pasado, que Aruba estaba en un lugar que estaba contribuir grandemente con elevación de cifras de turismo, especialmente en la celebración de Día de Rincón. Es a mantener o mira que tiene más aporte turístico casualmente naciendo con iniciativa de Día de Rincón. Bom, eigenlijk dingen zijn nog steeds een problemen voor sobra. Eigenlijk nog zien die falta de insular. Nós saco antes ensalada de sete pueblo Padilla, nang bayan na 4 e também sempre tem Dia de Rincón nang tapon nang MDs nang também pa por 13 turno nang tur demanda nang pa Bonaire, esse não se falta de. Dus bote vai sentir, pero danke Dios outro bando nossa mira hopi mais interesse de parte Holanda, de parte de América. Dus bote mira mais de Europa nang. Pero me senti falta de nós rumbang nang de Curaçao e Aruba. Si abing ko voto também de dawan greg naturalmente. Esse também tá sempre mais welcome na Bonaire, para Dia de Rincón, dus contento com nosso miropi amigo não toc. Pero bote vai sentir que falta de sobra. Ya. Ahora, vayendo un ticket en el parte cultural, no se mira, señor Adrians, vestí completamente na style de fiesta en rinconero. ¿Usted está tomando parte de un grupo? Sí, claro, ¿no? Entonces, a mí te quiero para vender, por isla y por cultura, vamos a estar para papio con gente y convencer, papio fue por corazón. Entonces, si fue año pasado, como llega a Bonaire, me vamos a participar en Día de Rincón, vamos a participar en grupo, entonces, me goza. Echt hobby leuk, echt een ambiente tremendo. Heel lang mais amável, mais contento. Dus met deze dia aqui também trovo, me vai participar. E menos me na Bonaire, me participar em toda atividade de Rincón. Well, a mí también me contento con mi pora mira con Día de Rincón, que tú vas a estar grande, que tú vas a estar dushi, que tú vas a estar con participación, no solamente de su gente, pero como ya visita, manera señor Adrián Sabisa, ¿me te acuerdas, señor Miguel Purier, de un de su speech último, que él viene Día de Rincón, que él pide despensa, pasó año pasado, y no por vini, justamente para motivo de problema de conexión aéreo, que tú vas a aviación, está quedando un problema para Bonaire, para Día de Rincón, me te espera que esta cosa nos isla por solucionar en corto, que nos por comenzar por conta con compañía estabil, que por permanecer y que por garantizar su estancia de tiempo para nos isla por seguir promocionar su producto turístico de una manera un tique más estable. Señora Díaz, danke, un placer y goza por Día de Rincón. Gozan dame, gozan día y otro año seguro nosotros tenemos más airlift. Dus toen começar a preparar, começar a paquetar maleta, começar a book ticket para você llegar na hora. Seguro, no sé seguro un día más. Nos a seguir con más de nueva celebración de Día de Rincón directamente por the Corazón de Rincón. Tremendo. Começar a vida na minha casa, na Rincón. Começar, não por mais nenhum. Tremendo, dulce ambiente, hobby visitante, contento com você também estar aqui na Rincón com nós. E me espera que tu rende goza e desfrutar dia a dia de Rincón.
Xanan y con los amigos de feliz memoria, Bruchi Yanga, Mitras, con bandera de Rincón Mitras, nos ha cumplido para traer un reportaje de lo que es celebración de Día de Rincón Tabata un día más. Manera nos a papia con ellos de Bruchi Yanga, Bubuchi Yanga, es celebración a Baidushi y para nosotros es una satisfacción de poder cubrir un día más es celebración de Día de Rincón. Manera nos atende en música en el background. Este Madán también un día más, pasando de en el calle de Rincón, trayendo alegría, trayendo un homenaje para cultura boneriano y trayendo el recuerdo de un hombre que lucha inmensamente para cultura de Rincón, para cultura de Boneiro, Bruchi Yanga. Dios te tenga en su gloria, Bruchi, y para nosotros, nos reconocimiento para un hombre que halaga Hopi, pero Hopi aporte atrás para cultura de un barrio que tú vas a lucha para mantener vivo la cultura boneriano, pueblo de Rincón. Un placer de poder compartir reportaje aquí con vos y por de Plaza Bruchi Yanga, Francisco Bruchi Yanga, de corazón de Rincón, nos ha despedido el reportaje ya hoy. Y nos llegan a Boston también a nombre de Fabianos de Ensambil, un lugar ideal para saborear plato exquisito de cocina italiano, y a nombre también de Centrum Supermarket, tanto una pescadera como Mahai, el lugar ideal para plato delicioso, como se han preparado un día con producto fresco, para no sin un compromiso con los clientes de tener siempre producto fresco, especialmente de los departamentos de fruta y verdura, tanto una pescadera como Mahai, Centrum Supermarket, y en nombre también de una organización con más de 30 años dando servicio a nuestra comunidad con profesionalismo y con responsabilidad, y la cosa más importante, con respeto. Eso es importante. De cómo pasó hoy en día, ya no está un tabú más para nos papia de momento final. Está algo de nuestro proceso de vida, y el señorial tiene un plan completo de prevención para ahora que el momento llega, no la haga por familia con dolor de cabeza, no haya dolor de cabeza para un mes, ahora que tiene un corre para sobra, la cosa que usted enviata llega imprevisto y nos me está bon preparada, pues nos está recomendado, toma contacto con nos amigos de agencia funeraria del señorial y organizamos cosas a tiempo. Deseo de una turta para viva salud y para hopi tiempo. Sin embargo, de vida te viaja, nos no puede ayuda. Y Señor te decidió otro. Agencia Funeraria El Señorial da una organización de más de 30 años de experiencia en Corsao, donando un servicio digno y solemne. Y lo más importante, con profesionalismo y responsabilidad. Agencia Funeraria El Señorial. La ganos así pavo lo que abo de dolor no pojasi. Con profesionalismo y respeto. Suzuki Vitara. Grab your fill. Na Corsao e ambiente y sabor auténtico de cocina italiano tiene un nombre. Fabianos, un restaurante único y económico con servicio y calidad premium. Fabianos tiene una selección de pasta combinada con plato suculento de carne, pesca y comida de la mano y diferente creación de los chefs y un carta de viña hopi variada. Fabianos, arte culinario de Italia de Ensambil. Centrum Supermarket está sinónimo de frescura. Ora nos papia de salud, mester para keto de nos alimentación. Comida de turdía, mester balanzada y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura rond Corsao. Belej fresco, corta turdía bodilanti y pan caliente turora. Centrum Mahai y Centrum Pescadera, sinónimo de frescura. Ah, y de precio, binwagba mes, es un más barato na Corsao. Sí, está Centrum Supermarket, mission. Career International University, con más de 15 años de experiencia formando y capacitando profesionales, te invita este 13 de mayo de 10 de la mañana a 12 del mediodía
a un día de información acerca de las carreras a aperturar para este periodo 2017-2018. Tu futuro profesional y académico es nuestra prioridad. Te esperamos. Para más información, puedes llamar al 463-6192. Well, será que nós estamos back com mais nosso programa Llave. Nós vamos continuar com uma entrevista sumamente interessante. Nós temos visita AVE de licenciada Claudia Pineda, esta vice-rectora administrativa de Caribbean International University, e ela vem conversar conosco tocante um dia a abrir, que vai ter proximamente um open day para os estudiantes, para maior, para família, para esse que pensa que um trabalhador por ganhar uma melhor oportunidade em futuro se esta vai sim para encorajar todos que ainda têm espaço e que têm idade para assistir a um processo de formação, de complemento de seu nível de conhecimento, não simplesmente de apertura de uma etapa nova em sua vida para a formação universitária através de oportunidades que o Caribbean International University está abrindo para nós. Tá pensei, me comecei a switch para espanhol para conversar com a licenciada Claudia Pineda. Esta é uma universidade local, esta é uma universidade que tem formação em diferentes idiomas, mas no caso aqui, senhora Pineda, como vice-rector administrativo, está papi espanhol, entonces nos voy a conversar en español con él. Licenciada Pineda, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en nuestro programa para promover un día abierto que va a tomar lugar próximamente por parte de la Caribbean International University. Pero antes de hablar de esta fecha, que va a ser una oportunidad para recibir a todos los invitados a que vengan a conocer la universidad, a que vengan a compartir junto con los profesores, el personal administrativo, lo que esta casa de estudios ofrece. Es importante para hacer un poquito de historia, para que usted nos cuente un poco cómo nació la Caribbean International University, qué es hoy en día, retroceder un poquito, dicen recordar es vivir. Vamos a escuchar un poquito de historia sobre la Caribbean International University. Germán, fíjate, primero gracias por esta invitación a esta conversación sobre Caribbean International University. Y antes de hablarte de la universidad como tal, en Curazao, creo que es importante destacar a su rector, el doctor Vittorio de Stefano. La universidad y el rector prácticamente pasan a ser uno solo. El rector ve muy buenas expectativas en Curazao en el año 2001 para instituir una universidad en la isla, que sea una apertura a toda América, que sea una universidad presencial en Curazao, y trae sobre él una amplia experiencia por el rectorado que ha ejercido durante mucho tiempo en la Universidad de Santa María en Venezuela. Pero además de eso, él puede amalgamar como un visionario que es sus conocimientos en cuanto a universidades en Venezuela, pero además en Europa, en Italia específicamente. Él caminó en Venezuela a través de las leyes de universidades, de la redimensión de la Universidad de Santa María, y él ve y vive muy de cerca lo que es el proceso de Bolonia, que es un proceso europeo que se hace en 1998, donde se unifica la forma de estudiar o, digamos, los créditos para todas las universidades en Europa y participan otros países como Rusia. Basada en esa experiencia y en ese conocimiento, el doctor de Stefano ve viable instituir una universidad en Curazao, en el World Trade Center, y es así como lo hace. La universidad tiene una visión muy amplia en cuanto a que puedes tener estudios presenciales y también estudios online. En Curazao hemos tenido muchísimos estudiantes presenciales, principalmente en la carrera de Business Administration, que tienen un perfil adecuado para la isla, a la vez que hemos egresado por las diferentes articulaciones o los diferentes convenios con universidades. Hemos egresado, sobre todo a nivel de posgrado, a un número mayor de 17.000 egresados. Muchos están en América, pero con los recientes cambios en Venezuela, muchos han migrado para Europa. Hoy en día tenemos contacto con estudiantes que están en cualquier parte del mundo, que son egresados de Caribbean International University. Entonces, nosotros queremos
que nuestra sede en Curazao, en julio de este año, comience un nuevo año escolar, digamos, el 2017-2018, con muchas expectativas y ánimo de engrandecer la educación en la isla. Ahora que estamos andando con la ley de universidades, que ha sido discutida y que la universidad la ha tenido en sus manos, queremos que en Curazao, Caribbean International University, sea una oferta al nivel de la educación que ya estamos viendo en la isla, que no veíamos hace 10 o 12 años. Tenemos una nueva oferta en cuanto a universidades de medicina, en cuanto a universidades en el área gerencial, financiera. Entonces la universidad, Caribbean International University, lo que pretende hoy en día es estar a la altura de lo que la isla requiere y puede tener, porque tenemos todos los recursos. Tenemos unas estructuras realmente envidiables en cuanto a tecnología, en cuanto a ubicación, tenemos biblioteca, unos salones impresionantes, donde el estudiante va a tener un confort y una comodidad, tanto el estudiante local como cualquier estudiante de Venezuela, Colombia, Ecuador, República Dominicana que quiera venir a estudiar a Caribbean International University. Durante toda esta experiencia de estos más de 15 años que tiene la universidad, nosotros hemos traído a la isla a estudiantes para que se instalen y hagan vida dentro de ella, pero también hemos dado la oportunidad de que muchas familias que vinieron a hacer vida en Curazao, como todos sabemos, esta es una isla tan multicultural y que la hace tan especial, muchas personas han traído sus hijos extranjeros y nosotros les hemos dado la oportunidad de egresar e integrarse en el campo laboral con un título de bachelor y destacarse dentro de la comunidad como buenos profesionales que conocen y que tienen una identidad con su universidad, con la isla, con sus familias, con la realidad que vivimos hoy en día a nivel global y más aún a nivel de la isla. Entonces la universidad ha aportado a Curazao y Curazao le ha dado a ella también la oportunidad de poder capacitar a estudiantes que ponen el nombre de sus países en Curazao en alto, pero que ponen el nombre de Curazao en muchos lugares del mundo en alto porque están graduados en Caribbean International University, que su sede principal está aquí. Licenciada, por cuestiones a veces una percepción equivocada o cierta, yo no sé, pero es importante su presencia hoy para aclarar un poquito esto, porque desde el inicio, desde que yo tengo escuchando de la Caribbean International University, ha habido comentarios o impresiones en algunos miembros de nuestra comunidad de que es una universidad para extranjeros, o que es una universidad de extranjeros, o que es una universidad extranjera. Es importante aclarar esto de que se trata de una universidad local y de que, como usted me lo manifestaba, cualquier estudiante local es bienvenido y tiene todas las posibilidades de asistir a la universidad. ¿Qué tan cierto es esto, que es una universidad de extranjeros? Fíjate, tu pregunta es muy interesante porque definitivamente desde el momento que comienza la universidad y durante todos estos años hemos tenido que quitar el estigma que pudo haber tenido la universidad de que es una universidad para extranjeros. Efectivamente, no lo es exclusivamente para extranjeros. La universidad tiene un charter otorgado por el gobierno de antes las Antillas Holandesas, que ha sido ratificado en varias oportunidades con la presencia de los ministros. Pero un punto muy importante que podemos destacar en la actualidad, el mes pasado se dio una feria en Brasil donde asistieron una misión de universidad de Curazao y Caribbean International University fue invitada conjuntamente con las demás universidades existentes a participar en Sao Paulo en la Feria Internacional de Universidades, en donde íbamos no como Caribbean International University, además de eso íbamos como la misión Curazao, lo que quiere decir que para las autoridades, para el ministerio y para el gobierno de Curazao, Caribbean International University es una universidad reconocida porque la invitación proviene de ellos. Es el Ministerio de Finanzas, es el Ministerio de Educación quien nos invita a que participemos juntos en esta importante feria internacional y que será una experiencia que se va a repetir durante el año, que queremos ofrecer
todas las oportunidades de estudios que tiene, además de Caribbean International University, la isla, y que podamos convertir esta isla en una ciudad, en una isla de universitarios, que puede traer muy buenas ventajas en todo sentido. Licenciada, ¿qué tipo de estudios, cuáles carreras ofrece la Caribbean International University? Yo creo que una de las cosas más importantes que cualquier estudiante quisiera saber es qué tipo de estudios y si cuadra con lo que son sus proyectos de vida. ¿Qué tipo de carreras ofrecen ustedes a los posibles candidatos a formar parte del plantel de estudiantes? Para los estudiantes locales y de forma presencial, podemos ofrecer en el inicio de clases que vamos a tener el 24 de julio, podemos ofrecer Bachelor en Business Management y Bachelor en Hospitality and Tourism, que son unas carreras bien interesantes en la isla, con un concepto totalmente renovado en cuanto a la modernidad de estas carreras. Nosotros contamos dentro del mismo campus. Nosotros contamos con la universidad, además contamos con un hotel que puedan hacerse las prácticas y queremos traer un concepto nuevo de hospitalidad a la carrera que puede ser brindada para profesionales que estén en la isla, que definitivamente tiene un amplio crecimiento en el área de turismo. Pero no hemos desestimado el área de posgrado. Vamos a tener la apertura de 2 posgrados que van a ser en inglés. Son 2 máster, una en recursos humanos y otra en Business Administration, que también van a comenzar el 24 de julio de 2017 de la forma presencial. Sin embargo, también tenemos la opción de nuestros estudios online con una plataforma de alta tecnología donde cualquier parte, tanto en la isla como en cualquier parte del mundo, puede tener acceso a la universidad, a los estudios de pre, posgrado, doctorado incluso, y cualquiera que esté en la isla o en cualquier parte puede estudiarlo. Allí sí tenemos una gama de carreras mucho más grande, mucho más atractiva a nivel global. Tenemos carreras como maestría en e-commerce, tenemos carreras de finanzas, de aduanas, de educación universitaria. Tenemos un amplio espectro de carreras que pueden ser interesantes para en cualquier momento. Nosotros queremos también invitar a toda la colectividad, las personas de Curazao, para que conozcan más sobre nuestra universidad. El día 13 de mayo, en el World Trade Center, estaremos brindando toda esa información relacionada a las carreras de forma presencial en Curazao o online. En ese día vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la mañana, conversando con todos los presentes sobre las ventajas que puede tener que los jóvenes se queden en Curazao, estudien en Curazao y continúen haciendo su vida como profesionales aquí. Una cosa importantísima, licenciada, es que una universidad no solamente la conforman sus instalaciones, sus carreras, sino el personal docente. Creo que es una de las cosas más importantes. La gente es importante y ya que va a haber un día abierto, quizás los estudiantes pueden encontrarse con algunos de los docentes, pero ¿qué tipo de personal tienen ustedes disponible para que los idiomas en que se van a dar las clases y todo esto? ¿Cómo es el plantel de docentes que conforman los profesores de la universidad? Fíjate, nosotros tenemos las carreras de pregrado, de bachelor, están en un primer momento en español, pero nosotros fortalecimos el programa con impartir inglés durante todo el eje de la carrera. De principio a fin, los estudiantes van a estar capacitados para egresar como profesionales completamente bilingües. Sin embargo, las carreras de posgrado que vamos a ofrecer, que comienzan en julio, el 24 de julio, sí van a ser en inglés con profesionales locales que van a impartir estos programas totalmente en inglés. Posteriormente vamos a hacer una migración paulatina a convertir las carreras 100% en inglés, sin despreciar el español como parte de los idiomas que puede hablar el profesional de forma bilingüe. Sobre los profesionales, en su gran mayoría son profesionales del área específica con maestrías y doctorados para impartir los conocimientos que sean necesarios en cada programa específico.
Algo que yo estoy seguro que Algo que yo estoy seguro que llama muchísimo la atención es la curiosidad de una persona que va a estudiar, independientemente de la formación y de los conocimientos que uno adquiere. Muchas veces, sobre todo cuando se va a aprender una carrera, la gente quiere saber qué va a hacer con ese diploma, qué va a hacer con ese cúmulo de conocimientos que acaba de adquirir. Por lo tanto, creo que vale la pena mencionar si es factible, hasta qué punto una persona que cursa estudios en la Caribbean International University, tanto localmente como internacionalmente, puede ingresar al mercado laboral. Sí, por supuesto, las personas que egresan de Caribbean International University están preparadas y con un perfil que es el que requiere no solo Curazao, que requiere toda Sudamérica, incluso Europa. Tienen una amplia gama de conocimientos actualizados a lo que está exigiendo el mercado laboral. Además de eso, pueden continuar sus posgrados en distintas universidades. Nosotros tenemos convenios con universidades en Italia, la Universidad de la Sapienza, con universidades en España. Nosotros tenemos títulos que han sido homologados y aprobados en Colombia, en Venezuela, por supuesto, en Ecuador, en Costa Rica. Tenemos egresados de la universidad haciendo posgrados en los Estados Unidos, egresados de la universidad haciendo posgrados en Canadá y en Europa. Entonces la universidad te brinda la oportunidad de hacer una inserción en el mercado laboral, pero además de continuar tus estudios en donde tú desees continuarlos por los tantos convenios que se tienen. Y algo muy innovador y muy importante que tiene la universidad hoy en día es que podemos ofrecer la doble titulación con la UPEL de Venezuela, el Instituto Pedagógico Universitario Libertador. ¿Qué ventajas te ofrece graduarte en Caribbean International University? Que a través de un programa de articulación que llevamos con una organización hermana, tú puedes graduarte con tu bachelor en Caribbean International University o con tu máster o con tu doctorado y ya tenemos profesionales que tienen también su título, su doble titulación a través de la UPEL en Venezuela, que es la universidad más importante que tiene Venezuela, con un amplio reconocimiento a nivel internacional. Entonces tú te inscribes en Caribbean International University y tus estudios son homologados para una doble titulación en la Universidad Pedagógica Universitaria Libertador. Licenciada, usted ha mencionado en diferentes ocasiones la palabra presencial, es decir, hay que hacer acto de presencia para recibir las lecciones, para recibir clases. Sin embargo, hoy día una de las cosas que más se propaga en el mundo es la formación online, la educación a distancia, y es conocido que hoy día a través del internet hay muchas posibilidades de recibir clases, lecciones, conocimientos, no solamente a través del cantidad, el cúmulo de información que hay, de libros, de consulta, de publicaciones sobre las redes para tener acceso a ella, pero también de la comunicación alumno-profesor. ¿De qué manera tienen ustedes, en primer lugar, una plataforma online y de qué manera se puede hacer uso del internet para complementar los estudios a través de la Caribbean International University? Fíjate, al principio también te conversé sobre el Pacto de Bolonia, en donde se mencionó en un primer momento lo que era la educación virtual, término que ha sido desestimado porque realmente no es virtual, es real. La educación online es una de las propuestas más importantes que tiene esta época, porque el hecho de, por ejemplo, desarrollar programas de posgrado para un profesional que dentro de su trabajo tiene que ir a varios lugares del mundo o que cuenta con poco tiempo para ir y venir, entonces tú puedes continuar tus estudios a través de nuestros estudios online. Los estudios online te permiten tener la misma cantidad de crédito y aprobaciones que tienes en una universidad convencional. Claro está, siempre la comunidad un poco negada al cambio, de repente tiene ciertas expectativas con la educación online. Sin embargo, ha sido probado de que tú puedes obtener todos los conocimientos, porque los conocimientos son algo muy propio, muy personal, que tú vas a adquirir a medida que vas estudiando a través de una plataforma donde tienes que desarrollar trabajos, desarrollar actividades grupales,
tienes que hacer presentaciones y hacer exámenes y aprobar los créditos y obtener el conocimiento significativo que tú necesitas para el desarrollo de tu actividad profesional. Nosotros tenemos una experiencia a través de los estudios online ya más de 10 años. Nosotros hemos tenido aquí en Curazao, tú nos has acompañado en actos de grado de varias nacionalidades. Hemos tenido graduaciones donde han estado 318 personas desde México hasta Argentina, que se están desempeñando a través de sus estudios online. Esa es una de las alternativas más novedosas que pueda tener cualquier universidad hoy en día. De hecho, en Curazao, Caribbean International University es una de las pocas universidades que la puede brindar. Entonces, un profesional que tiene que estar en Curazao o en Venezuela o viajar a Colombia o viajar donde esté puede continuar sus estudios a nivel del estudio online y tiene las mismas exigencias, conocimientos, las mismas herramientas que tienen los demás profesionales para ejercer sus carreras. Paralelamente, licenciada, a la formación académica, a la formación técnica, profesional, lo que se recibe, los conocimientos que ustedes imparten, siempre un estudiante, y muy especialmente los jóvenes, pero yo creo que para estudiantes de cualquier edad es importante las actividades complementarias a la carrera de estudio que se está cursando. He sabido, por ejemplo, cuando escuchamos desde niños en la educación primaria, mente sana, cuerpo sano, mente sana, hay que hacer una combinación de actividades para que la formación sea complementada. En este caso, ¿tienen ustedes actividades paralelas a la carrera de estudios? ¿Tienen actividades deportivas, culturales, cualquier tipo de actividades que complementen la formación universitaria? Sí, fíjate, nosotros tenemos los equipos deportivos, nosotros tenemos un equipo de fútbol que está en la isla hace bastante tiempo, haciendo muy buen papel. Además de eso, nosotros hacemos diferentes actividades para la isla. Nosotros hemos desarrollado desde programas sociales como, digamos, pintar lugares que lo necesitan como beneficencia, como limpiar la playa, como hacer censo a la hora que hay elecciones, como también hemos hecho eventos de un muy alto nivel, por ejemplo, con el convenio que teníamos con la Oficina de Defensoría del Pueblo de Curazao, donde llegamos a traer a la isla defensores del pueblo de todas partes del mundo, de Bélgica, de Holanda, de Estados Unidos, y también defensores del pueblo de islas de menores recursos para capacitarlos y que pudieran hacer un mejor desempeño de la Defensoría del Pueblo. Y Caribbean International University ha tenido muchas personalidades aquí en la isla que le han permitido, ¿verdad?, dar a conocer la isla afuera, pero también que le ha permitido a sus estudiantes una mayor capacitación dentro de lo que es el plan de estudios convencional, porque definitivamente el individuo no es nada más estudiar, el individuo tiene que desarrollarse de manera deportiva, de manera cultural, y hacia allá donde la universidad está encaminando, o sea, la conciencia social que tiene que tener el estudiante para que cuando sea un profesional con mucha ética, que es lo que requerimos hoy en día. Entonces nosotros tratamos de enseñar a nuestros estudiantes esa conciencia social, ese profesional que convive en Curazao, pero que respeta el medio ambiente, a las personas, las necesidades de otros, pero que a la vez es capaz de darle a las empresas para las que trabaja lo mejor de sí en su preparación para hacerlas productivas y hacer, digamos, un equilibrio dentro de la sociedad. Licenciada, me comentaba usted que van a tener un día abierto, un día con las puertas abiertas a la comunidad para que tanto estudiantes, padres, representantes, organizaciones puedan conocer más de cerca lo que la Caribbean International University ofrece. Hemos visto además en diferentes medios de comunicación una convocatoria, un despliegue de información para atraer la atención de la gente que pueda estar interesada y que a lo mejor, a sabiendas de que tienen una universidad aquí desde hace mucho tiempo, no han acudido, no han hecho uso de la oportunidad de adquirir conocimientos en esta casa de estudios, y quizá este día para el cual aprovechamos extenderles una invitación, puede ser ideal para que la gente obtenga la información necesaria. Cuéntenos un poquito cómo va a ser este Open Day. Fíjate, el día 13 de mayo nosotros queremos hacer un día de información, un día que va a estar lleno de sorpresas.
estudiantes, exalumnos de la universidad nos van a estar acompañando con algo de un ambiente de música, de información. Queremos mostrar las instalaciones, las carreras, las oportunidades. El día 13 de mayo vamos a estar aquí en el World Trade Center desde las 10 de la mañana y hasta las 12 de la mañana, y esperamos tener una gran cantidad de personas interesadas en conocer sobre la universidad. Bueno, interesante, una gran oportunidad para que aquellos interesados puedan ir a recibir la información necesaria para que así puedan darse una oportunidad y cursar estudios, ya sea de posgrado, de pregrado, pero a través de la información que pueden recibir en este día abierto, en este Open Day, en la Caribbean International University. No pierdan la oportunidad de darse un paseíto y recibir toda la información, alumnos, posibles alumnos, estudiantes, representantes, padres e instituciones, todos aquellos que tengan interés son bienvenidos a este Open Day, este día abierto de la Caribbean International University, tal como lo ha dicho la licenciada Pineda. Licenciada, ¿algo más de interés para nuestros televidentes antes de despedir? Bueno, yo creo que agregar muchas cosas, pero lo más importante es que quiero que se entienda que la Universidad Caribbean International University está en Curazao con total conciencia y respeto de la isla, de sus sistemas, de sus habitantes, con una intención de enaltecer la educación, de enaltecer a la isla como tal. Hoy en día tenemos la Caribbean International University en los Estados Unidos y tenemos el nombre de la universidad y de la isla, que es muy importante. Lo tenemos en todas partes, en boca de mucha gente, y eso es muy importante. Nosotros queremos que se amalgame de alguna manera el hecho de saber que tienes una universidad que la puedes ver como extranjera, pero que está aquí y que es de aquí, y que podemos brindar muchísimos profesionales con el perfil que requieren las compañías y el profesionalismo de la isla. Muchas gracias a la licenciada Claudia Pineda, vicerrectora administrativa de la Caribbean International University, por toda esta información, y reiteramos la invitación a este día abierto. No pierdan la oportunidad de compartir toda la información necesaria para aquellos interesados en cursar estudios en la Caribbean International University. De forma que también no se llegan a final de nuestro programa llave, un danke especial para sintonía y una invitación para mañana. Ahora nos vuelve topa para un otro enviado, vuelve a avisar otro 6 horas en punto. Buenas noches, Corsao. Un feliz noche.